Felicidades, cuñada, por el embarazo. Xia 11 Anan. Gracias por venir a verme a pesar de vuestro ajetreo. Cualquier cosa que hagan por ti es lo mínimo. Porque llevas la semilla de nuestra familia Egia. Dios mío, mira, esa es la nueva multimillonaria. La esposa de Chen Chuan, Su Guantang, la idol del momento en el espectáculo. E11 es su cuñado, famoso por adorar a su cuñada. Incluso el más joven ganador del Nobel en ciencia. El frío Enan, solo es tierno con ella. Es tan envidioso. ¿Cómo tiene tanta suerte? Hace 3 años, papá fue injusto. El compromiso con la familia rica, que debería ser mío, se lo dio a mi hermanastra. Yo, obligada a casarme con el pobre Chen Chuan. Su Guantang, ¿qué importa que tu madre fuera la legítima? Papá me quiere más. Tú cásate con este obrero. Y vive así para siempre. Ja, ja, ja. Nadie esperaba que luego la familia rica quebrara. Mi hermana fue al manicomio. Y el pobre despreciado por todos. Sorprendió con una transformación increíble, convirtiéndose en el nuevo magnate que todos adulan. Su Guantang. ¿Qué pretendes, Suine? ¿Por qué tú tienes toda la buena vida? ¿Por qué tú gozas de riquezas y yo no tengo nada? Quiero que desaparezcas, desaparezcas. Atan, ¿cómo está el bebé? El bebé. Chen Chuan en la próxima vida. No quiero volver a encontrarte. Su Guantang, eres mi hija. Te casarás con quien yo diga. He renacido. Volví al día en que se eligió el matrimonio. Guantang, no importa que Chen Chuan no tenga dinero ahora, pero es honesto y apuesto. Casarte con él no te perjudicará. Ya que tía me quiere tanto a la familia Egia, ¿por qué no te casas tú? Su Guantang, ¿cómo te atreves? No olvides que la empresa tecnológica de tu madre sigue en mis manos. Si no te casas obedientemente con Egia, puedo venderla en cualquier momento. La vez pasada me amenazaste con eso. Esta vez no me dejaré manipular. Bien, elijo. Papá, mamá, me casaré con Chen Chuan. Ine, ¿estás loca? Mamá se esforzó mucho para rogarle a papá que te cediera el compromiso con Fugia. ¿Fugia? ¿Qué más da? Quebrará tarde o temprano. En esta vida, me casaré con Chen Chuan. La vez pasada ella prefería morir antes que casarse con un rico y ahora elige Chen Chuan sin un centavo. ¿Acaso ella también renació? Ine, no hagas tonterías. Chen Chuan acaba de perder a su padre. En casa tiene una madre severa y 2 hermanos menores que son una carga. Él mismo es solo un programador con un sueldo de unos pocos miles. ¿Para qué te vas a casar? No me importa nada de eso. Hermana, me lo cederías, ¿verdad? Por supuesto que no. En realidad, este Chen Chuan no me interesaba, pero al ver a mi hermana tan empeñada en casarse con él, me entró curiosidad por saber qué tiene de especial este tipo. Tal vez en el futuro, Chen Chuan tenga un futuro brillante. Basta, Ine, ya que tu hermana eligió a la familia E. Tú cásate tranquilamente con la familia Fu. La familia Fu es la principal potencia entre las élites de Yuzhou. Fu Chengce es joven y talentoso. Ya basta. ¿Tú qué sabes? He decidido que Chen Chuan será mío. Joven, la propuesta de matrimonio de la familia Su ya llegó. Solo que las 2 señoritas Su parecen no haberlo elegido a usted. Están peleándose por casarse con un programador. ¿Qué? ¿Qué? Repítelo. Ambas señoritas Su ¿se pelean por casarse en nuestra familia? ¿Cómo es posible? Es cierto, hermano mayor. Ahora solo debes pensar en la señorita mayor y la segunda señorita. ¿A quién elegirás como mi cuñada? Tang Tang. Tú, la gran señorita de la familia Su.
¿De verdad vas a casarte con un pobre? Por supuesto que no. Todo Yunzhou está hablando. Dicen que tú y Suine se pelean por un hombre, compitiendo por casarse con un programador pobre y común. Si no compito así con ella, ¿cómo le arrancaría un pedazo? Dime, Xuan Tang, ¿qué necesitas para cederme? ¿El compromiso con Chen Chuan? ¿Así se piden las cosas? Hermana, antes me equivoqué. Por el hecho de que somos hermanas. ¿Quién es tu hermana? Suine, en todo Yunzhou. ¿Quién no sabe? ¿Que eres una hija ilegítima oculta? Nuestra Tang Tang es la verdadera señorita mayor de Su. Aquí hay 1 millón. Es el dinero que he ahorrado en secreto estos años. Con tal de que me cedas a Chen Chuan. Este millón será tuyo. Así que la sinceridad de mi hermana solo vale 1 miserable millón. Pero yo escuché que la tía Mei te adelantó su ahorro secreto. Parece que eran 5 millones completos. Vaya con los 5 millones. ¿En qué piensas que es nuestro joven? Su Guantang. No te pases de la raya. Si mi hermana no quiere, pues olvidémoslo. Alto. ¿No es solo dinero lo que quieres? Ya que mi hermana es tan sincera, te lo cedo. Su Guantang. Cuando yo sea la esposa del magnate billonario, la admirada por todos, llegará el día en que llores suplicándome. Suine, ya que tanto deseas repetir la trágica suerte de mi vida pasada. Suéltame. E11, soy tu cuñada, ¿estás loco? Cuñada, sé dócil y complácele al jefe Wan. Así la cooperación entre el jefe Wan y mi hermano será más sólida. Que lo pasen bien. Suéltame. Zorra adúltera. ¿Le pones los cuernos a mi hijo? Chen Chuan, créeme. Fue E11 quien me... Atan. Una es mi madre, el otro es mi hermano. Dejémoslo pasar, ¿vale? En el futuro te compensaré el doble. No vayas a arrepentirte. La familia rica Fugia sí que es generosa. El atuendo de Su Guantang vale millones. El de Suine apenas si llega a 1000. La hija de la amante nunca se compara con la legítima heredera. ¡Ay! Hermana, dicen que Fu Chengce es famoso por ser frío y despiadado. Cuidado con quedarte sola en el lecho nupcial. No te preocupes por mi futura vida de dama de alta sociedad. Mejor piensa en qué harás sin tu dote. Su Guantang, no creas que por robarme 6 millones eres la gran cosa. Fu Chengce tiene incontables mujeres a su alrededor. Tarde o temprano acabarás como una loca en el manicomio. Mientras que yo seré la AI del pop más famosa. La mujer más mimada del magnate de los miles de millones. Llegaron los dos yernos a buscar a las novias. Suegro, aquí está su yerno para pedir la mano. Bien, bien, bien. Hoy les entrego formalmente a mis dos hijas. Que vivan unidos para siempre. Hasta las canas. Llegó la hora. Que salgan las novias. Así que este es Fu Chengce. Es mucho más guapo que Chen Chuan. Como es de la familia Fu, hasta los recuerdos cuestan miles.
Su Bantang tiene una suerte increíble. La familia ni siquiera dio recuerdos. Hasta la boda fue en moto eléctrica. ¡Qué ridículo! Unos paletos cortos de vista. Ya verán. Les haré comer sus palabras. Apróchate. Kingel, no pensé que siendo tan pobre, aún quisieras casarte conmigo. Te juro que te trataré muy bien. En mi vida pasada me casé con Fu Chengce, pero por su amor platónico me abandonó la noche de bodas. Me convertí en el hazmerreír. Esta vida, eres tú, Su Bantang, quien se casa con él. Ahora veré cómo quedas en ridículo y te ríen en la cara. Fu Chengce. Su Bantang, puedo darte la identidad. Y gloria de ser la señora Fu. Pero recuerda, no codicies lo que no te pertenece. Por ejemplo. Mi amor. Señor, malas noticias. La señorita Ruan tuvo un espasmo estomacal y se desmayó. Espera. ¿Intentas detenerme? Por supuesto que no. Solo que, señor Fu, podría llamar a la niñera. La señorita Ruan. Ya debe estar camino al hospital. Hola, ¿cómo estás, Sin Mian? Bien. Quédate a cuidarla. La niñera dice que el doctor llegó a tiempo. Sin Mian está bien. ¿Cómo lo sabías? Siempre supe que el señor Fu tenía un amor platónico enfermizo. Esta noche es nuestra boda. Seguro la señorita Ruan no está bien. Así que organicé doctores y enfermeras. Para que esperaran afuera. Por si su enfermedad empeoraba. Esta noche te quedas conmigo. Suéltame. ¿Cómo es posible que el brillante y divino joven Fu no pueda? ¿O será que...? ¿No tienes? Su Bantang. Joven Fu, finalmente vas a comenzar a mostrar ¿tu hombría? Te lo advierto. No desafíes mis límites. Sé que no te gustó, que casarte conmigo fue solo por obligación. Tú me diste la gloria de ser una dama de la alta sociedad. Yo completé la lealtad y justicia de la familia Fu. Entre nosotros es justo. En cuanto a tu amor, descuida, ni siquiera lo imagino. Las mujeres, sin buscar el amor de un hombre, la vida es más feliz. Adiós. Voy a dormir a la habitación de invitados. Para controlar a un hombre, no puede ser siempre sumisa y complaciente. Un contraste apropiado. Le hará sentir la diferencia. Suine, estoy muy expectante de cómo pasarás tu noche de bodas. Su Bantang, puedo ignorarte. Pero no significa que puedas desafiar mis límites sin medida. Dormir en la habitación de invitados, pues dormir. No me creo que a medianoche no subas a mi cama. Hermano Cheng Chuan. No podríamos. Voy a dormir a la habitación de invitados. Y Chang Chuan. ¿Hay algún problema? ¿Acaso no soy mejor que su Bantang? ¿No soy lo suficientemente sexy? ¿O no soy lo suficientemente bonita? ¿Será que...? Cheng Chuan no puede. Mamá, tómate, por favor. Buena chica. Ine. Esto es el dinero de cambio de apelativo que mamá te da. 100 yuanes. ¿Cómo se puede presentar esto? En aquel entonces, la madre de Fu Chengce, Ine, anoche Chengce estuvo mal. Pero tú, a medianoche, lo perseguiste en coche, causando un choque en la ciudad que todos supieron.
dejando a nuestra familia Fu sin dignidad. Este té de cambio de apelativo no me lo puedo tomar. Ine, tómalo rápido. Gracias, mamá. Aunque es poco, es mejor que Fugia, esa vieja bruja que solo sabe regañarme. Su Guantang. Con una madre como Fu Chengce. A ver cómo te las arreglas. Mamá, tómate. Muy bien. Wang, señora, esto es lo que la señora le preparó. Son 100.000 por el cambio de apelativo y el brazalete de jade familiar. Guantang, si este chico se atreve a maltratarte, díselo a mamá, yo te respaldaré. Gracias, mamá. Tranquila. Chengce me trata muy bien. Me alegro. No te molestamos más. Vamos, cariño. Señora, ¿por qué trata tan bien a la joven señora? Parece que al joven señor no le agrada. Ante la dificultad de la amiga, sin discutir ni alborotar, lo resolvió adecuadamente. Ante el desdén del marido, sin humillarse ni envalentonarse, y además alejó con anticipación. A los paparazzi acechando fuera de la villa, protegiendo la imagen de Fugia. Una nuera así, que entiende las razones, comprende la situación y conoce los límites. Merece la pena. Ya verás. Chengce tarde o temprano perderá el corazón por ella. No creas que porque hablaste por mí delante de mi madre, voy a cambiar mi opinión sobre ti. ¿Quién quiere que cambies de opinión? Yo lo hice por mis 100.000. Avariciosa. Hace. Simien. Anoche, ¿por qué no fuiste al hospital a verme? Simien, anoche yo. En realidad, Chengce iba a verte. Pero el doctor dijo que el espasmo estomacal de la señorita Ruan no era grave, solo por exceso de alcohol. Anoche fue nuestra noche de bodas. Fuera de la villa había paparazzi acechando. La señorita Ruan insistió en que Chengce fuera a verte. ¿Acaso quería deliberadamente involucrarlo en un escándalo? Simian, deberías saber qué es más importante. ¿Por qué maltratas tu cuerpo así? No es así. ¿Yo? Parece que la señorita Ruan aún tiene algo que decirte. No los molesto más. Ja, mamá, no sabes, en todo Yunzhou se comenta. Dicen que la amiga íntima de Fu Chengce. Al día siguiente de su boda, fue a buscarlo. Fu Chengce se fue con ella. Hasta ahora no se le ve. Ja, dices que hoy regresan a casa. ¿Se atreverá a venir ella, Su Guantang? Tú, mejor preocúpate por ti. Aunque Cheng Chuan te quiere. Pero es demasiado pobre, y tú no dejas que renuncie. Mamá, créeme, el hermano Cheng Chuan. Seguro que puede recuperarse y volver a la cima. Papá. Esto es del hermano Cheng Chuan para ti. Es el regalo de la visita de vuelta a casa de la novia. Sí, papá, ¿una clase de vino así te atreves a traerla? Quédenselo ustedes mismos para tomar. ¿Dónde está Guantán? Hoy quizás no vuelva. Dicen que tu cuñado. ¿Quién dice que no voy a volver? Guantang ya volvió. ¿Cómo es que Chengce no vino contigo? Está ocupado, vendrá tan pronto termine su trabajo. Hermana, dejes de fingir. Todo el mundo sabe que Fu Chengce. No te importa en absoluto. Si no, no te dejaría venir sola a la visita de vuelta. Ni siquiera trae un regalo para la ocasión. Es demasiado descarado, lo hace a propósito para hacer que nuestra familia supiera en ridículo, ¿verdad? No es así, papá. El regalo de visita fue preparado completamente por Chengce. Dentro de un rato lo traerá él mismo aquí. Su Guantang, dejes de ser terca. Si ese Fu Chengce estuviera dispuesto a acompañarte a traer el regalo, yo me desatornillo la cabeza y te la doy para que te sientes en ella. Señor, hay un montón de gente en la puerta de nuestra casa. ¿Por qué te alteras tanto? Es un día tan bueno. Hay gente casándose por todas partes. Sí, son el joven señor Fu. Mira cómo te quedas sin palabras titubeando. Ya sé que la gente que vino definitivamente no es el joven Fu. Papá. Si la hermana no puede retener a su marido, seguro que tampoco le cae bien a su suegra. Si esto se divulga,
No es más que una vergüenza para nuestra familia, Su. Lo siento, hermana, voy a tener que decepcionarte. Mi suegra me quiere muchísimo, de verdad. Esta pulsera de jade verde imperial heredada de la familia. Me la puso en la mano nada más el segundo día después de mi boda. Además me dio 500.000 yuanes de regalo por el cambio de apellido. No sé qué te regaló a ti, hermana, que eres tan buena para caerle bien a la suegra. ¿Qué te dio ella? No me digas que... ¿Son solo 100 yuanes? Esto es imposible. Definitivamente es falsa. Esa bruja vieja nunca sería tan generosa. ¿Te atreves a quitártela y mostrárnosla a todos? Su Guantán. ¿Tú te atreves a golpearme? Una broma entre hermanas Guantán. ¿Era necesario recurrir a la violencia? Su Guantán, ¿te estás revelando? Papá, tía May, esta bofetada. Es en nombre de ustedes. Este brazalete representa el honor de Fugia. Si mi hermana lo destruye, estará menospreciando a Fugia. Eso podría afectar los negocios familiares. La hermana mayor es como una madre. Voy a enseñarle a mi hermana qué son los modales. Su Guantán. ¿Te atreves a aprovecharte de mí? Te haré pedazos. ¿Quién te crees que eres para tocar a alguien de Fugia? Fu Chengce. ¿Cómo es posible que esté aquí? En el futuro, si quieres castigar a alguien, ordena a los sirvientes que lo hagan. Fugia los mantiene, no para que estén ociosos. Lo siento, cariño, por hacerte preocupar. Esto no puede ser, porque es completamente diferente a lo que yo viví. Fu Chengce, sabías perfectamente que hoy era mi día de regreso. ¿Por qué estás con esta desgraciada? Suine, conoce tu lugar. Simian es mi persona. Si vuelves a faltarle al respeto, no te perdonaré. Algo anda mal aquí. Papá, esto es el regalo de regreso que Chengce preparó para ti. El terreno en Dong'an es perfecto para un resort. Papá, es un gesto de gratitud de Chengce. Debes aceptarlo. Muy bien. Chengce, ya somos familia. No hace falta tanta cortesía. Vamos, a comer. Oye, mayordomo, saca el Mautai. ¿Qué guardé por 50 años? Hoy beberé bien con Chengce. Ja ja ja. Guantán. Ahora eres la joven señora de Fugia. En público, tu comportamiento debe ser impecable. Debes representar dignamente a Fugia, ¿entendido? Tan puede hacer lo que quiera. Aunque haga un desastre, yo me haré cargo. Mi esposo es tan bueno conmigo. ¡Ay, qué pena! No tengo talento. Ni siquiera pude manejar bien la empresa tecnológica que mi madre me dejó y papá la recuperó. Papá, ¿lo ves? Ellos dos están conspirando y haciendo una obra de teatro juntos. Es para quedarse con la empresa tecnológica. Originalmente escuché que antes de que mi esposa se casara, era acosada en casa, no lo creía. Hoy me has abierto los ojos de verdad. ¿Es esta la educación que debería tener una hermana menor? Suine. Pide disculpas a tu hermana ahora mismo. Déjalo, papá, ya estoy acostumbrada. Yo soy Fu Chengce. No tolero que mi mujer sea humillada. De ahora en adelante, esta familia. Mejor que ella no vuelva. No, siéntense todos, por favor. Es mi culpa por haberla educado mal. He consentido demasiado a esta chica Ine. Ine, ¿no te apuras a pedir disculpas a tu hermana? Cariño, Ine solo se preocupa por la empresa. Fue un arrebato, no te enojes, por favor. Chengzai, Wansang, la tía se disculpa con ustedes por Ine. Si las disculpas sirvieran de algo, ¿para qué me necesitaría mi esposa? No es así, suegro. Guantán, querida.
Antes papá pensaba que eras muy joven y tenía miedo de que te engañaran. Por eso me encargué de gestionar la empresa tecnológica en tu lugar, pero ahora es diferente. Ahora tienes a Chen Ce a tu lado. Así que ya me puedo quedar tranquilo. Esta empresa tecnológica, papá te la vuelve a entregar para que la gestiones tú. ¿Por qué? Me habías prometido que me ibas a dar la empresa tecnológica a mí. Cállate, inútil. ¿También mereces gestionar una empresa? Su Guantang. ¿Por qué te atreves a dejar que Fu Chengce te acompañe a la visita de cortesía y hable por ti? ¿Qué derecho tienes? Sui Ne. ¿De qué te estás volviendo loca? No provoques problemas. Hermano Cheng Chuan, ¿cómo puedes tratarme así? No deberías ser así conmigo. ¿Por qué? Todos, si tienen algo, pueden ir contra mí. Tan Tan es mi esposa. No importa si tiene razón o no, no voy a permitir que sufra ninguna humillación. ¿Por qué tienes que ayudarla? Debería ser tú quien no me deje sufrir humillación, no importa si tengo razón o no. Joven maestro Fu, Guantán. Ine no descansó bien anoche. Por eso está de mal humor. Yo me disculpo con ustedes por ella. Controla a tu gente. Si alguien se atreve a molestar a mi mujer de nuevo, haré que tu familia desaparezca por completo. Todo fue un malentendido. Al fin y al cabo, somos familia. ¿Qué rencor puede quedar de un día para otro, Chen Ce? Este cangrejo de aguas profundas lo preparé especialmente para ti. Prueba un poco. Ine. Lo que hice antes también fue por tu bien. ¿Qué pasa si enfurecemos a Fu Chen Ce? ¿Y perjudicamos a nuestros padres? Sabía que no podías ser duro conmigo. Yo te malentendí. Papá, ¿no te lo dije antes? Al hermano Cheng Chuan le gusta la langosta australiana. ¿Por qué no la preparaste? Esa langosta es muy cara. Coman lo que haya. Con que no pasen hambre es suficiente. Chen Ce, ven. Prueba este vino, a ver qué tal está. ¿Qué tiene de especial ese Fu Chengce aparte de depender de la familia Fu? No es para tanto. Hermano Cheng Chuan. Escuché que el grupo Fusi siempre ha querido dominar la tecnología del chip X. ¿No es eso en lo que has estado investigando? En este campo, si logras un avance, serás el número 1 del mundo. Desarrollar chips no es algo fácil. Además, solo trabajo para otros. Ya le pedí prestado un dinero a mi mamá. Es suficiente como capital inicial para que renuncies y emprendas. Tú solo concéntrate en la investigación. Yo me encargo del resto. Esto. ¿Acaso quieres que te sigan menospreciando? Tienes que creer en ti. Seguro que triunfarás. Muchas empresas líderes extranjeras ya han tropezado con este proyecto. Tú, siendo solo un pequeño programador, mejor sigue trabajando duro con tu 996. No sueñes despierto. Papá, ¿cómo puedes decir eso del hermano Cheng Chuan? Suegro, antes de que mi familia decayera, estudié en el extranjero bajo el profesor Aoli Fu, especializándome en el campo de los chips, la tecnología del chip X. Aunque actualmente es un gran desafío en el mundo tecnológico. Mientras esté el profesor Aoli Fu, seguro que superaremos las dificultades. Estoy dispuesto a dar todo para convencerlo de que salga y nos guíe un poco. Por lo que sé, este profesor Aoli Fu lleva años recluido. Es de carácter muy peculiar, muchos han ofrecido. Ni siquiera con millones de dólares podrías verlo. Convencerlo de que salga de su retiro no será fácil. Claro que no, especialmente con aquellos estudiantes que abandonan sus sueños. Los desprecia. ¿Qué insinúas? Solo tengo curiosidad, cuñado. Si eres el alumno estrella del profesor Aoli Fu, ¿por qué volviste para ser un programador de base? ¿Ganando unos miles al mes? Mi familia cayó en desgracia, sin dinero para seguir. Por eso dejé el posgrado y volví a buscar trabajo. Para sobrevivir. Ah, ¿sí? Pero hoy que antes de la ruina. Te peleaste con el profesor Aoli Fu y te separaste. ¿Será que la investigación te pareció dura y aburrida? ¿Y volver como heredero rico era más fácil? Tonterías. Yo, el profesor y yo nos llevábamos bien. La discusión fue solo por diferencias en puntos de vista académicos. Ah, quizás me equivoqué. Su Guantang, ¿tú qué sabes? Nuestro hermano Cheng Chuan tuvo que sacrificar su investigación para ganarse la vida. ¿Por qué lo cuestionas así? No es cuestionar, es ayudar a mi cuñado a aclarar. Un profesor de tan alto nivel como Aoli Fu no está al alcance de cualquiera. ¿Quién se cree para darse tanta importancia? Nuestro hermano Cheng Chuan es tan inteligente que triunfará sin su guía.
Pues felicidades por ser futura esposa del presidente. No olvides invitarnos a la boda, a mi marido y a mí. Su Guantang, espera. Para entonces, te arrojaré la invitación en la cara. En la vida pasada, sin mi arrodillada 3 días bajo la lluvia. Rogando al profesor Olifu que perdonara a Chen Chuan. ¿De dónde habrían salido sus glorias? Lástima, Suine, tú nunca podrías hacerlo. Suine, ¿podrías dejar de hablar sin ton ni son en público? ¿Qué dije mal? Ese Aolifu solo sabe investigar un poco. ¿Por qué se da tanta importancia? Hermano Chen Chuan, tú serás un presidente de billones. ¿Él para aconsejarte? ¿Presidente de billones? ¿Tú qué entiendes? Soy el primer Nobel en chips. 7 presidentes lo recibieron personalmente. Hablar así en público. Si alguien oye, me haces quedar en ridículo. Hermano Chen Chuan, sé que me equivoqué. No volveré a hablar sin pensar en el futuro. Lo siento mucho, simplemente perdí el control por un momento. Gracias, Ine, menos mal que me apoyas. Me esforzaré al máximo para invitar al profesor Aolifu. No te defraudaré. En mi vida pasada tampoco escuché nada sobre eso. ¿Acaso invitó a algún profesor a Aolifu para que lo guiara? ¿No logró dominar la tecnología del chip X por sí mismo? ¿Dónde está exactamente el problema? Fu Chengce, hoy tu actuación estuvo bastante bien. Realmente me hiciste quedar bien. Cuando me necesitas soy, cariño. Cuando no, soy solo, Fu Chengce. Su Guantang. La velocidad con la que cambias de cara podría solicitar un récord Guinness. ¿Por qué tan susceptible? Te estoy elogiando. La empresa tecnológica que querías, te la he recuperado. Ahora, ¿no deberíamos hablar de lo que yo quiero? ¿Cómo sabes lo del profesor Aolifu? ¿Cómo estás tan segura de que hoy te acompañaría a visitar a tu familia? ¿Qué haces aquí? Mira lo nervioso que estás, no vine a atrapar a nadie en flagrante. Vine a traerle suplementos a la señorita Ruan. Su Guantang. ¿Qué juego estás jugando ahora? Cariño, esa actitud sí que duele. Está bien, entonces aprovecharé para hablar de negocios contigo. Escuché que el grupo Fusi está trabajando en la tecnología del chip X. Tengo una forma de hacer que el profesor Aolifu salga de su retiro. No sé si te interesa. Tus fuentes de información son bastante rápidas. Después de todo, ahora estamos en el mismo barco. ¿No es así, cariño? Solo quiero decirte que quizás entre nosotros podamos colaborar para un beneficio mutuo. Mañana, en la visita familiar, recuerda venir con tu sinceridad. Adiós, señorita Ruan. Que disfruten su comida. El profesor Aolifu es una autoridad en el campo de los chips. Por lo que sé, en el último año lo has invitado no menos de 100 veces. ¿Así que no renunciarás a ninguna oportunidad? ¿A ninguna posibilidad de éxito? Incluso si crees que te estoy engañando. ¿Estarías dispuesto a arriesgarte? Te has tomado muchas molestias para entenderme. Pero lo que más me intriga es... ¿Cómo estás tan segura de que Chen Chuan no va a tener éxito en dominar la tecnología del chip X? Chen Chuan tiene algo de inteligencia. Pero le falta perseverancia. Siempre busca atajos. Necesita a alguien que lo supervise. Y que se ocupe de su familia, o no triunfará. Pareces conocer muy bien a tu cuñado. Entre tú y Chen Chuan hay un secreto. Fue mi hermana. Insistió en casarse con Chen Chuan. Claro que lo investigué. Antes era un heredero rico. Si algún día se recupera, será tu rival. No dejaré que le robe el protagonismo a mi marido. Antes no eras así. Si Suine no te diera 6 millones, no te casarías tan rápido conmigo. Entre tú y Chen Chuan
Pasa algo más. ¿Estás celoso? Te crees demasiado importante. Mejor que no. Ahora somos socios. Solo actúa como un marido, que adora a su esposa. En menos de 3 años, Fusi será líder en tecnología. Tienes fiebre. La madre del profesor Aoli Fu es china. Cuando se casó en el extranjero, su familia política la despreció. 1 año después de dar a luz, la echaron de casa. Desapareció sin dejar rastro. El profesor Aoli Fu lleva años buscando a su madre. Si la encontramos, aceptará colaborar con Fusi. ¿Cómo sabes todo esto? Tengo mis fuentes. Investiga a la madre del profesor Aoli Fu. Cuanto más detalle, mejor. Esta es la empresa tecnológica de mi madre. Tiene 20 o 30 patentes de vanguardia. Si combinamos esta tecnología con los recursos de Fusi, podríamos lograr un gran avance. ¿Por qué me das la empresa de tu madre? En mi vida pasada, para conseguir fondos para la investigación de Chen Chuan, vendí la empresa al grupo Fusi. Pero cuando Fusi quebró, esta compañía resultó ser el único activo que no se hundió. Le salvó la vida a Fu Chengze. Esta vez, los empleados de esta empresa son antiguos colaboradores de mi madre durante años. Confío en que puedas guiarlos hacia un futuro más lejano. Mañana es el cumpleaños de la hija de los Yao. Vendrán muchos socios comerciales. Prepárate. Para acompañarme entonces. ¿Qué? Hace no solo acompañó a su Guantang a su casa, sino que también irá con ella a la fiesta. Sí, señorita Ruan. Hace solo debería tener ojos para mí. ¿Qué droga le habrá dado su Guantang? ¿Esa zorra? Señorita Ruan. La señorita Su es su esposa, después de todo. El joven, para mantener la imagen de Fugia, también tiene que aparentar un poco. Esperen, algún día estaré junto a Ce, con la frente en alto. ¿Qué pasa? No me equivoqué de lugar. Guantang, mamá olvidó decírtelo. En casa vamos a redecorar. El mobiliario de la habitación de invitados ya se llevó. Tú y Chengze dormirán juntos en la habitación principal por ahora. Mamá, en realidad yo podría ir al estudio. El estudio también se va a redecorar. Guantang, mamá sabe que aún estás enojada porque Chengze fue a casa y no volvió a casa. Este chico simplemente fue engañado por esa muchacha. No te lo tomes a pecho. Es tarde, descansa temprano. ¡Qué buen cuerpo! ¿Cómo lo mantienes normalmente? Solo fue una mirada, qué tacaño. Su Guantán, ¿no tienes vergüenza? ¿Quién te dijo que entres a mi cuarto? Somos esposos legales, todo en ti es mío. ¿Qué tiene de malo mirar? Además, si no fuera porque no viniste a casa por varios días, y tu madre descubrió que dormimos separados, no habrían vaciado la habitación de invitados. Mi madre no haría algo tan aburrido. Su Guantán, creo que me has deseado por mucho tiempo. Y quieres compartir la cama conmigo. No seas tan narcisista. No finjas, sé lo que estás pensando. No lo lograrás. ¿Lograr qué? Eres tú quien tiene malas intenciones, tratando de seducirme. No voy a caer en tu trampa. Vale, voy a ver si puedes mantener la calma. Ay, tranquilo, confío en mi autocontrol. Tengo mucha confianza, en cambio tú, no te aproveches de mí mientras duermo. Sé que abusar de menores es delito, no soy idiota. ¿Te atreves a decir que tengo el pecho pequeño? Yo. Vete ya, tu amada te está esperando.
3, 2, 1. ¿De verdad no lo contestas? ¿Y si es algo urgente? Calle. ¿Temes que escuche algo que no debo y quieres ir a quejarte con tu suegra? Yo no tengo nada contra Simian. Nada que no se pueda ver al descubierto. Te gusta tanto escuchar, ¿no? Vale, te dejo escuchar todo lo que quieras. Diga. Señor, la señorita Ruan acaba de... Tuvo una recaída de cardiopatía y se desmayó. Ahora está en el hospital en rescate. ¿Qué? Tu señorita Ruan no puede vivir sin ti. ¿Qué te quedas parado ahí? Vete rápido. Ven conmigo. ¿Estás loco? Yo no voy, quiero dormir. Vete ya. Recuerda apagar la luz. ¿Yo? Esta cama es la más cómoda, por fin puedo dormir bien. Antes me quedaba despierta toda la noche con Chen Chuan todos los días. Haciendo investigación, ni siquiera tenía tiempo para comer ni dormir. Ahora por fin puedo dormir tranquilamente. ¿Por qué vuelvo a tener insomnio? ¿Qué te parece si revisamos los datos? Vale. Mira así. No sé con el carácter de Suine. Si podrá aguantar hasta el amanecer. Ja, ja, ja. Necesito un ambiente tranquilo para trabajar. Si quieres reír, ¿no puedes ir a reír a otro lugar? Perdón, sigue con lo tuyo. Hermano Chen Chuan, no aguanto más. Tengo mucho sueño. Voy a echar una cabezada primero. Suine, mira qué hora es. No te levantas a lavar la ropa ni cocinar. Estás aquí durmiendo. Mamá. Mi hijo ya tiene suficiente con lo suyo. ¿Qué entiendes tú? Ya es mucho que no le estorbes. Vete rápido a repartir el pedido a domicilio. No dejes que le estorbes a mi hijo para hacer cosas grandes. ¿Quieres que yo reparta pedidos? El trabajo que tenía mi hijo tan bueno, lo arruinaste completamente. Ahora, todos los días investigando, sin un centavo de ingresos. Tantas bocas en la familia que alimentar. ¿Quién va si no vas tú? Ellos dos tienen manos y pies. ¿Por qué no los mandas a ellos a repartir? Eres como una madre para ellos. Es tu obligación. Menos charla y bella. ¿No es solo dinero? Mi mamá tiene de sobra. Mamá, ¿me prestas un poco más? Es para Iné. No puedes seguir así, derrochando. Ay, ya sé. Esta vez es realmente urgente. Transfiéreme 2 millones más. Sí, mamá te lo manda ahora. ¿Dar qué? Una hija casada, agua derramada. ¿Crees que es fácil ganar dinero? Que se las arregle sola. Mira, hasta tus padres te ignoran. ¿En quién más confías? Ve a repartiría. Aguanta un poco. Solo si Chen Chuan se recupera. Podré levantar la cabeza. Vos, Chen, mucho tiempo sin verte. Yo también lo creo. Me invitas a la fiesta y no apareces. Es demasiado, Fu Chengce.
Disculpa, llegaré tarde. Pasea por ahí. Joven Fu, la señorita Ruan está estable. Pero necesita un tiempo para recuperarse. Le sugiero que se quede en observación. MMM. Zan, cuida a Simian. Para cualquier cosa, contacta a Jianlin. Sí, joven señor. Tengo asuntos. Me voy, descansa. No te vayas. Hace. Aquí sola. Empiezo a pensar tonterías. ¿Te quedas conmigo, por favor? Tengo mucho trabajo importante pendiente. ¿Me haces esto a propósito? Yo, no. Hace. Es solo que... Ruan Simian. Me salvaste la vida, cuidarte es lo mínimo. Pero no significa que puedas entrometerte en mi vida. Soy un hombre casado, no cruces la línea. Siempre oí que la señora fuera una belleza, y al verla... Es cierto. Joven Fu, qué suerte. Es demasiado halago. Disculpen, voy a atender una llamada. Claro, claro, como gustes. Mamá. Para esta fiesta de cumpleaños, me costó mucho invitar al joven Fu y a su esposa. No los descuides. Por supuesto, ya sé. ¿Ay, el pastel que pedí? ¿Cómo que aún no llega? ¿Ustedes pidieron el pastel? ¿Por qué tan lento? Está retrasando la fiesta de cumpleaños de mi hija. ¿Te haces responsable? ¿No es que aún no se pasó la hora? Oye, ¿y esa actitud? Discúlpate con mi mamá. Fue tu mamá quien empezó a ponerse difícil. ¿Por qué debería disculparme? Tú, ¿te atreves a rebelarte? ¿Y encima contestas? Mamá, no crean que por tener dinero e influencia pueden pisotear a la gente así nomás. Su Kingel no es alguien con quien se metan. ¿Me vas a pegar? ¿Sabes quién soy yo? Ahora los repartidores. ¿Son todos tan arrogantes? Su Bantang, ya entiendo. Tú pediste la comida, ¿verdad? Para reírte de mí. ¿Estás bien de la cabeza? ¿Cómo iba a saber que tú eras el repartidor? No deberías estar ahora. ¿Estudiando a fondo los chips? ¿Qué pasó? ¿Cómo caíste a este punto? ¿Qué sucedió? Ja ja ja, para morirse de risa. Hermana, si te falta dinero, podrías habérmelo dicho. Yo te podría dar dinero. Subantang, no te pases de arrogante. Te lo digo, repartir es solo temporal. Ella quería casarse con Chen Xuan a toda costa. Y mira, terminó repartiendo comida. No sé en qué piensa. Dicen que es hija ilegítima. Seguro la maltrataron mucho antes. Señora Fu, si no, ¿cómo es posible que la familia Su la ignore por completo? Ustedes no entienden nada. Les aconsejo que me traten con respeto. Si no, cuando mi marido sea el hombre más rico de Yunzhou, se van a arrepentir. Loca, en Yunzhou todos conocen el poder del joven Fu. ¿Y aún te atreves a fanfarronear delante de la señora Fu? Realmente no conoces tu lugar. Con lo que eres, ¿y aún aspiras a estar por encima de los demás? Probablemente, antes de que tu marido sea el más rico, tú ya te mueras de hambre. Ja ja ja. Su Kingel, ¿te resulta familiar esta sensación? El sufrimiento que estás pasando ahora no llega ni a una 10.000ª parte de lo que yo pasé en mi vida anterior. Su Bantang, si te arrodillas y me limpias los zapatos con la lengua, te dejo ir. ¿Qué te parece? Su Kingel, tendrás tu merecido. Su Bantang, yo soy la esposa del hombre más rico de Yunzhou, Fu Chengze. ¿Quién se atreve a tocarme un pelo? Tú estás destinado a ser una hormiga, a mi merced. Su Guantang, todo es tu culpa. Solo mereces lamer mis suelas. ¿Estás bien? Eres muy oportuno salvando a la damisela. Lo siento, llegué tarde.
A mi esposa, ni siquiera yo me atrevo a tocarla. ¿Qué audacia tienen para hacerla pasar un mal rato? ¡Qué insolencia! A plena luz del día, se atreven a faltarle al respeto a la joven señora Fu. Vengan, sujétenla. ¿Quién se atreve? Su Guantang, si hoy te atreves a tocarme, mi papá no te perdonará. Suine, te aconsejo que entiendas algo. En Yunzhou, la familia Fu manda. Papá no va a... por un pobre diablo. Enfrentarse a mí, la esposa Fu. Miserable. Suine, Hermana, te aconsejo de buena fe, ¿cómo puedes empujarme? Cariño, me torcí el pie, me duele. no quiero volver a verte. Fu Chengce, ¿estás ciego? Ni siquiera la toqué. Creo que tú eres el ciego. ¿Te atreves a insultar a la joven señora Fu en mi banquete? Todos saben que el joven Fu adora a su esposa. ¿Acaso quieres que nuestra familia Yao sea expulsada de Yunzhou? Haz que se arrodille y pida perdón, hasta que la joven señora Fu la perdone. Suéltame, Su Guantang. Te irá muy mal. Suéltame. El mal encuentra su merecido, Suine. Esta es la segunda lección que te doy. Se arrepentirán de esto. Suéltame. Ine. ¿Por qué tardaste tanto? Casi me matan. Levántate. Se han pasado de la raya. Son unos cobardes que se apoyan en el poder ajeno. Si tuvieras valor, no le lamerías las botas a Su Guantang. Parece que la lección anterior no fue suficiente. ¿Aún te atreves a desafiar a mi esposa? Joven Fu. Mi esposa fue maltratada aquí, merezco una explicación. Señorita Yao, ¿la maltrataron ustedes? Por supuesto que no. Estás diciendo tonterías. ¿No ves cómo estoy? ¿Acaso me golpeé a mí misma? ¿Estoy loca? Solo te estaba enseñando las normas básicas de etiqueta social. Cariño, ¿cómo es que viniste? No me avisaste. Oh, el cuñado también vino. Llegaste en el momento justo. Llévate a tu hermana de vuelta ya. Si sigue haciendo escándalo así, me temo que no podrás mostrar la cara en el futuro. Después de todo, Ine es tu hermana. ¿Cómo puedes ser tan cruel con ella? ¿No te preocupa que la gente hable? Cariño, ¿soy cruel? Mi esposa es dulce y amable. Cuñado, solo te lo digo por tu bien. El carácter de Ine tiene que cambiar. De lo contrario, cuando tengas éxito en el futuro, ¿cómo te mantendrás en la alta sociedad? Su Guantang, no seas arrogante. Fu Chengce tarde o temprano tendrá su día de bancarrota. A ver cómo. Te las arreglas para pavonearte entonces. Cariño, ¿te vas a arruinar? Nunca. ¿Ves? El señor Fu defiende a su esposa con razón. Tú, ¿qué tienes tú? Disculpen a todos. Mi esposa es joven, inmadura. Les ha causado molestias. ¿Qué dices? ¿No deberías protegerme? Con Su Guantang no eres así. Cállate. Vamos, a casa. Con un hombre débil e incapaz, un patán pobre como él, Suine realmente cree que encontró un tesoro. Una hija ilegítima es una hija ilegítima, algo que nunca estará a la altura. Antes de que ella se casara, no tenía ninguna relación con Chen Chuan. Pero, ¿por qué siempre siento que entre ellos? ¿Hay una relación indescriptible? ¿Por qué te humillas? ¿Puedes madurar? Deja de causarme problemas. Simplemente no te importo. ¿Cómo podría no importarme? Escuché que saliste sola para ganar dinero y mantenernos. Trabajando de repartidora, y volví de inmediato. Cariño, has trabajado duro. Eso está mejor. Por cierto, ¿no fuiste a invitar al profesor Aolifu? ¿Qué tal? ¿Está dispuesto a colaborar contigo? No hablemos de eso. Ese viejo presuntuoso tuvo el descaro de pedir una fortuna. Una enorme tarifa de investigación. Profesor, esta vez vine para invitarlo a Yunzhou. A investigar juntos el chip X. Le juro que esta vez no volveré a abandonar a mitad de camino. Por favor, deme otra oportunidad. La investigación científica no es un juego. No solo requiere fondos y un equipo,
sino también espíritu de perseverancia. Es una pena, pero usted no tiene eso. Profesor, admito que cometí errores antes, pero esta vez estoy realmente preparado. Si está dispuesto a luchar a mi lado, podré darle todo el dinero que quiera. ¿Cree que lo que quiero es dinero? Es fama. Váyase. No necesito un colaborador como usted. ¿No es solo porque cree que ahora no tengo nada? Ya verá. Algún día le daré una buena lección. Señore, el profesor Aolifu le pide que lleve estas cosas de vuelta. No las acepta. Escuché que ahora necesita dinero para tratar a su hija. Tome. Señore, ¿qué está haciendo? Si puede ayudarme a obtener sus datos experimentales, me encargaré del dinero para tratar a su hija. Piénselo bien. No te preocupes, hermano Chen Xuan. Eres tan capaz que no necesitas depender de nadie. Tú solo también puedes triunfar. Exacto. Le ofrecí respeto y no lo quiso. Ya no tengo por qué ser cortés con él. Es solo que, Kingel, los millones que me prestaste la última vez, ya casi los he gastado. Yo. No te preocupes, mi mamá tiene mucho dinero guardado. Si se lo pido, seguro nos lo presta. Kingel, contigo a mi lado. Siento que el éxito está realmente cerca. Si puedo convertirme en la esposa de alguien importante, que importa un poco de dinero. Su Bantang, espera. Te pisaré. ¡Qué cansancio! Odio asistir a estas fiestas aburridas. ¿Siempre son las mismas caras hipócritas? Diciendo cosas que no sienten. Cada vez, parece que la familia Su no te deja salir mucho. Has asistido muchas veces. Casi se me escapa. O solo asisto ocasionalmente a los eventos comerciales de mi papá. Voy a lavarme. ¿No quieres preguntarme sobre anoche y Juan Xinyan? ¿Pasa algo? No te habrá acostado contigo, ¿no? ¿Qué? ¿Estás celoso barra diagonala? Ni siquiera como vinagre con los dumplings, estás loco barra diagonala. Solo estás inventando tema de conversación, ¿no? Carraspeo. ¿Puedes callarte un poco? Fugia no te puede mantener. ¿Para que tengas que escribir tesis para otros? Más vale depender de uno mismo que de los hombres, todo esto es del extranjero. Los últimos resultados de investigación científica. Últimamente incluso planeo convertirme en alumno del profesor Aolifu para investigar el chip X. Pues te había subestimado. ¡Ay! Listo, estoy cansado barra diagonala y me voy a dormir. Recuerda apagar la luz. Oye, ¿quieres congelarme? ¿Por qué te empeñas en quedarte en mi cama? Felicidades al señor por haber logrado dominar exitosamente la tecnología del chip X. He oído que el señor es un destacado alumno del profesor Aolifu. ¿Podría revelarnos cómo fue su colaboración para lograr dominar esta tecnología? ¿Qué profesor Aolifu? Nunca lo he oído. Que haya logrado dominar esta tecnología se debe totalmente a mi propio talento y esfuerzo. ¿Cómo? ¿Será que el profesor Aolifu se está aprovechando de tu nombre para engañar a la gente? Así que Aolifu solo lo hace para ganar fama. Se aprovecha de la popularidad. ¡Qué desvergonzado! ¿Cómo puede existir gente así? Cuando vuelva voy a escribir un artículo. ¿Cómo puede invertir los hechos y ser tan desagradecido? Yo iré a pedirte una explicación. Déjalo estar. No me importan estos nombres vacíos. Solo basta con que el chip X pueda beneficiar a la humanidad. Chen Xuan. Su Guantán.
que gritan a altas horas de la noche sin dormir. Su Guantán, ¿será que porque yo siempre? No te he satisfecho, por eso incluso en sueños estás. ¿Pensando en otro hombre? Si es así, esta noche te dejaré satisfecha de una vez. ¿Estás loco? ¿Por qué te pones así? ¿Te atreves a pegarme? ¿Y qué si te pego? Desgraciado, cerdo, cerdo libertino. Vete al infierno, desgraciado, cerdo libertino. Cuñada, simplemente acepta al jefe Juan, ¿vale? Así, el jefe Juan. Y la cooperación con mi hermano será mucho más sólida. Lo siento, me descontrolé. Ni siquiera sé por qué. Cada vez que mencionas a Chen Xuan, no puedo evitar pensar. En fin, aceptaré cualquier castigo. Solo quiero saber, ¿cuál es tu relación con el Chen Xuan? ¿Por qué lo atacas una y otra vez? Incluso en sueños, dices su nombre. Con tanta pasión. Yo. Fue un matrimonio por conveniencia. No te gustó. Yo tampoco siento nada por ti. ¿Por qué habría de explicártelo? ¡Ay! ¿Qué tal? No me toques. Duele, sé más suave. Ahora te duele. ¿Y antes? ¿Dónde quedó tu valentía? No creas que así te perdono. ¿Sabes lo ofensivo que fue tu comportamiento? ¿Fue por qué? ¿Por qué? ¿Porque te gusto? ¿O por los celos del joven Fu? No lo olvides. Solo estamos fingiendo. Esto es un plan. Está lleno de errores. ¿Cómo quieres que lo firme? Joven, usted mismo revisó y aprobó este plan. Antes de salir anoche. No necesito que me lo recuerdes. Sal. No quiero verte. Joven, complacer a la señora es fácil. ¿Quién dijo que quiero complacerla? Como quiera. Acabo de recibir noticias. Encontraron a la madre del profesor Aolifu, en Bianchen. ¿Mando a alguien al aeropuerto a recibirlo? No, iré personalmente. Su Guantán. Sube al coche. Encontraron a la madre del profesor Aolifu. Vamos al aeropuerto a recibirlo. ¿Seguro que no vienes? Su. No me arrepiento de venir a Yunzhou contigo. Solo que... tengo un deseo pendiente. Mi madre. Ella. Profesor. Señorita Su, este es el diario de experimentos. Del difunto profesor Aolifu. Usted era su persona de confianza. Está dispuesto a dejar su legado de vida a ti. ¿Por qué llora? ¿Sigue enojada por lo de anoche? Sé que anoche me equivoqué. No debí faltarte el respeto. Ya, me disculpo, no llores. ¿Será que al enterarse esta mañana? ¿A su revisión médica no le gustó? Concerté la revisión con Ruan Xinmian. Porque anoche Zhang, la empleada, me llamó diciendo que ella otra vez. No llores, yo ya no te forzaré más. Mantendré distancia con Ruan Xinmian. La enviaré al extranjero, ¿vale? Gracias, Fu Chengce. Gracias. Por cumplir el deseo del profesor. Somos esposos, es mi deber.
Antes celoso, ahora tan distante. Las mujeres son difíciles de consolar. Sé que sus palabras de consuelo son solo al aire. Canalla. Uno hace la vista gorda, el otro no dice lo que piensa. ¡Qué dolor de cabeza! ¿Qué haces? ¿No dijiste que era solo una farsa? El profesor saldrá ya. Vamos. Profesor Olifu, es un honor. Soy Fuchense. Encantado. Me dicen que tiene noticias de mi madre. Sí. Su madre ha vivido estos años en el campo, en Bianchen. Ya mayor, su salud es delicada, pero no se preocupe. Ya contraté al mejor equipo médico para cuidarla. Muchísimas gracias. En realidad, quien merece más agradecimiento es mi esposa. Ella me ayudó a hacer posible su reunión. Hola, profesor. Me llamo Su Wantang. Parece que nos hemos visto antes. Debe ser el destino. Profesor, bienvenido a Yunzhou. Profesor, esta vez me aseguraré de que esté a salvo. Oye, tu pedido llegó. Lo dejé en recepción. Escuché que el profesor Olifu llegó a Yunzhou. Parece que se unirá al equipo de investigación de Fusi Group. Este viejo. Mi esposo te invitó y no viniste. En cuanto Fugia te llama, vienes corriendo a lamer sus botas. Qué interesado. Verás cómo te las pagas. No imaginaba que los logros de Fusi Group ya fueran tan avanzados. Es realmente impresionante. Pero aún no hemos logrado dominar la tecnología clave del chip X. Profesor, ¿le gustaría unirse a nosotros? Vamos a resolver este problema juntos. Hola. ¿Estás ciego? No soy un repartidor. Busco a un extranjero llamado Aolifu. Lo siento, aún no puedo dejarte pasar a menos que tengas una cita con él. Quítate de en medio. Los perros no bloquean el camino. ¿Tú? Lo que el hermano Cheng Chuan no puede conseguir, tú, Su Wantang, tampoco vas a aprovecharte. Admiro mucho su sinceridad y visión de futuro. Me encantaría unirme a ustedes. Espero nuestra colaboración. Espera. Aolifu, eres un sinvergüenza. Joven señora Fu, lo siento, fue mi negligencia. Suéltala. ¿Con qué derecho rechazas la invitación de mi marido? Unirte al grupo Fusi. ¿Cuánto te ofrecieron? Yo te pago el triple. Señora, no la conozco. Suine, si quieres hacer un berrinche, al menos elige el lugar. Esto es el grupo Fusi. No es un manicomio. Todos ustedes sabían perfectamente que Aolifu es el mentor del hermano Cheng Chuan. Y aún así, movieron los hilos en secreto para engañarlo y que se uniera al grupo Fusi. Son unos miserables despreciables. Aolifu, que te quede claro. O te unes ahora mismo al equipo de investigación de mi marido, o te largas de vuelta a tu tierra. En resumen, no puedes colaborar con el grupo Fusi. Elige una opción. Si te doy un poco de cara, te crees que eres Dios. Pide disculpas. Su Wantang. ¿Estás loca o qué? Suine. Me pregunto quién te da el valor para, una y otra vez, desafiar mis límites. ¿Qué esperas? Echen a esta loca de aquí. Sí. Son todos unos corazones de víbora. Los haré pudrirse en la cárcel. Llévensela. Suéltame. Suine. ¿Quién te dijo que fueras al grupo Fusi? Buscar a Aolifu. ¿Por qué me gritas a mí? Ese viejo desagradecido. Se atrevió a colaborar con Fusi. Claro que tenía que darle una lección. Ahora todo el mundo lo está rumoreando por todas partes. Mi esposa es una loca que salió de un manicomio. Mi reputación ya la arruinaste por completo. ¿Quién querría unirse? ¿A mi equipo de investigación científica? ¿Es tan grave? Hermano Cheng Chuan, lo siento mucho. Fui yo que actué impulsivamente. Olvídalo, ya las cosas están así. Mejor pensemos primero cómo arreglar la situación. Suine, esta es la última vez.
si vuelves a hacer algo tan impulsivo en el futuro. No me culpes de no ser cortés contigo. Lo siento de verdad, hermano Cheng Chuan. No te puedo ayudar y además siempre te traigo problemas. Mejor regreso a la familia Su. No me quedo aquí para ser una molestia. Inne. No te estoy culpando, yo me culpo a mí mismo. No supe controlar mis emociones, tú eres mi esposa. ¿Cómo iba a querer que te fueras de mi lado? Entonces te perdono. Hermano Cheng Chuan. Ya llevamos casados mucho tiempo. Aún no hemos hecho esa cosa. Te lo daré esta noche, ¿vale? Inne. Ahora mismo prefiero poner toda mi energía en mi carrera. Esto no se contradice. ¿Qué pareja casada desde hace tanto tiempo? ¿Solo se toma de la mano y se abraza? Yo también me siento muy agraviada. Hablemos de eso después. Cheng Chuan, ¿acaso no puedes? Ya me puse así. ¿No te produce ni la menor sensación? ¿Acaso eres hombre? Cuando estabas con Su Guantang, ¿también eras así? Su Inne. Rayos, volví a mencionar lo de mi vida pasada. Su Inne. Cuando estuve con Su Guantán, Lo siento mucho. Volví a decir algo que no debía. deja de cometer tantas cosas que terminan en lo siento. De verdad me pones de mal humor solo con verte. No te acerques, bestia, suéltame. Su Guantán, ¿qué te pasa? Despierta. No te acerques. Para. Tienes fiebre. Su Guantán, tómate la medicina. Tú misma no me has rechazado al tocarte. Queda grabado en vídeo, no vayas a acusar injustamente después. Abre la boca. No quiero. Te estoy mimando demasiado. Está muy amarga. Vamos. Demasiado amarga. Resulta que cuando estoy enfermo, también puede haber alguien que me cuide. Alguien que se preocupe por mí sin tener que pasar por lo mismo que en mi vida pasada. Estoy en un momento crucial de mi investigación. ¿Podrías toser afuera? Si me miras así tan fijamente, me harás pensar que tienes segundas intenciones conmigo. No te hagas ilusiones, solo estaba distraída. Distraída mirándome a mí. ¿Estás segura de que no tienes otras intenciones conmigo? Un hombre tan guapo, elegante y encantador como yo. Acostado a tu lado todos los días. Difícilmente no te latirá el corazón, ¿verdad? ¿Sabes a qué te pareces ahora? A un pavo real engreído. Repítelo otra vez. No estés siempre tocándome. Si quieres pavonearte, deberías ir con Turban Singmian. ¿Qué haces aquí siendo amable conmigo? ¿Para qué la mencionas? Ruan Singmian y yo tenemos una relación completamente limpia. ¿Podrías dejar de ser así todo el tiempo? ¿No te das cuenta de lo molesto que eres? Podrías dejar de...
No ha sido intencionado. Tengo cosas que hacer. Me voy. No lo he rechazado. Joven, es la llamada de la señorita Ruan. Joven, llamada. Es la señorita Ruan. ¿Diga? He aprendido a hacer uno de tus platos favoritos. ¿Quieres venir a mi casa esta noche a probarlo? Esta noche tengo planes. Otro día. Otro día, siempre otro día. ¿Cuánto tiempo hace que no viene a verme? Seguro que es por su guantán. Vamos al grano. Aunque eres la esposa de Ace, deberías tener claro que tu matrimonio es solo un trato. Ace realmente me ama a mí. Si te ama tanto, ¿por qué no se ha casado contigo en todos estos años? ¿Y en cambio se casó conmigo? Es porque su familia lo presionó, no tuvo más remedio. Fu Chengce no se deja amenazar por nadie. Si no te eligió a ti, solo puede demostrar que no te ama tanto como imaginas. Estás sembrando cizaña. Ruan Xinmian, un hombre. Si de verdad te ama, lo proclamaría al mundo entero. Que tú eres su única. Pero él tampoco te ama, y tú sigues igual, malgastando tu tiempo en fugia. ¿En qué nos diferenciamos tú y yo? Es cierto. Ya sea Chen Chuan en la vida pasada, o Fu Chengce en esta vida. Ninguno de los dos llegó a amarme de verdad. Un matrimonio sin amor es solo una cáscara vacía. Te aconsejo que recapacites y dejes a Ace. Ve a buscar tu propia felicidad. En cuanto a Ace y yo, tengo mis métodos para que se entregue a mí. Ruan Xinmian. Ruan Xinmian, ¿estás bien? ¿No nos habrán descubierto? Tranquila. Su guantán, todo es culpa tuya. Hiciste que Chen Chuan no quisiera tocarme. Ahora veré cómo te hace pagar Fu Chengce cuando sepa que han maltratado a su tesoro. Vamos a discutirlo juntos. ¿No deberíamos hacerlo así aquí? No he dicho que durante la reunión del profesor. ¿Nadie puede contestar el teléfono? Sí. Apágalo. Profesor, continúe. Entonces, para la siguiente fase, espero poder partir de... Joven amo, esta vez es el suyo. El mío también. No se atiende ninguna llamada. Disculpen, mi esposa está controlando. Otro dominado por su mujer. Los hombres enamorados tienen doble rasero. ¿Qué le pasa a Xinmian? La señorita Ruan ingirió por error una sustancia prohibida. Por suerte se descubrió a tiempo, sin graves consecuencias. Pero necesita quedarse en observación un tiempo en el hospital, para asegurarse de que no hay otros problemas. Gracias, doctor. Su guantán, ¿cómo te atreves a hacerme esto? Cálmate, yo no haría algo tan bajo. ¿Quién más podría ser? Xinmian, ¿cómo estás? Ace, por fin llegaste. Ella me dio esa droga. Quería arruinar mi reputación. Ella no haría eso. Debe haber algún malentendido. Ace, ¿no me crees? ¿Acaso me haría daño a mí misma? Hoy me citó para vernos. Solo quería que me alejara de ti. Incluso dijo que alguien tan débil y enfermizo como yo es una carga en este mundo. Quería que me fuera a 3. Tu actuación es demasiado torpe. La próxima vez, piensa bien tus líneas, por favor. Un matrimonio sin amor es solo una cáscara vacía. Te aconsejo que despiertes y dejes a Ace. Ve en busca de tu propia felicidad. Su guantán. Grabaste a escondidas. Si no me hubiera cuidado, ¿no me habrías echado la culpa?
Mejor dame una explicación razonable. Hace, admito que mentí. Pero solo quería que me prestaras más atención. Sabes que lo que más odio es la mentira. Hace, sé que me equivoqué. Hace. ¿No me reprochas haber avergonzado a tu amiga de la infancia? Ella mintió, tú no hiciste nada mal. Llévame a Egia, gracias. ¿En serio me tomas por chofer? ¿No te conviene? Entonces olvídalo, tomo un taxi. Su Guantán, explícame claramente. ¿Y qué digo? ¿Lo consideras? ¿La sugerencia de Ruan Simian? ¿Considerar que sugerencia suya? ¿Vas a dejar Fugia? ¿Qué pasa? ¿Por qué te pones nervioso? Solo lo dije sin pensar. De ahora en adelante, di menos tonterías. No es asunto tuyo. ¿Quieres que te acompañe? No. Su guantán no tiene ni un rasguño. ¿Cómo es posible? ¿Acaso Fu Chengce no sabe que drogó a Ruan Xinmian? Suine, si quieres pelea, juguemos. Pero no necesitas involucrar a una tercera persona. No entiendo de qué hablas. Fu Chengce está cerca. Adivina si, al saber que fuiste tú quien drogó a Ruan Xinmian, te despellejaría vivo. Que yo drogué a Ruan Xinmian. ¿Tienes alguna prueba? Si no tienes pruebas. ¿Cómo puede ser? Seguí al pie de la letra los pasos para lidiar con Ruan Xinmian en la vida pasada. Lo hice como correspondía. ¿Por qué salió mal? Suine, te lo advierto. Quédate tranquila y cumple bien tu papel de señora D. Si te atreves a jugar otro truco, te garantizo que tu final no será simplemente malo, será peor de lo que imaginas. ¿Me estás amenazando, Su Guantán? Te digo algo. ¿Crees que si grito fuerte ahora, Cheng Chuan y sus dos hermanos vendrán todos a defenderme? Te aconsejo que te portes bien. Borra el vídeo ahora mismo. Ay, hijo mío. ¿Cómo te has puesto enfermo estando tan bien? Mamá, estoy bien, no pasa nada. ¿Que no pasa nada? Yo te digo, te has puesto así por trabajar demasiado sin descansar. Mira a la mujer que te buscaste. En serio, no te ayuda en nada a aliviar tus cargas. Solo te trae problemas. Si lo hubieras sabido antes, mejor hubiéramos elegido a Su Guantán. Cheng Chuan en la próxima vida. Ya no quiero volver a conocerte. Hijo mío, ¿qué te pasa? ¿De verdad crees que la familia va a salir a defenderte? Claro que sí. Te voy a decir la verdad. Henan, el hermano menor de Cheng Chuan, es un genio de la investigación incluso más talentoso que Ao Lifu. Será un futuro ganador del premio Nobel, ya lo convencí de participar en la investigación del chip X. Vuestra empresa Fusi va a ser derrotada muy pronto. Para entonces te arrodillarás para rogarme que te dé un trabajo para sobrevivir. Ja, ja, ja. Hijo, aguanta un poco más. Hermano Cheng Chuan, ¿qué te pasa? No me asustes. Mi hijo todavía no está muerto. ¿De qué lloras como si fuera un funeral? Date prisa y llama al 120. Hemorragia gástrica aguda. En la vida pasada, Cheng Chuan no recibió tratamiento a tiempo y casi pierde la vida. La ambulancia tardará al menos 20 minutos en llegar. El coche de Fu Chengce está cerca de aquí. Cariño, le ha pasado algo a Cheng Chuan. Necesitamos llevarlo al hospital inmediatamente. ¿Estás dispuesto a ayudarme? Hijo, no te ayudo a ti, ayudo a la familia Su. Mi padre probablemente no aceptará que una hija viuda siga viviendo a costa de la familia. Maldita, ¿a quién estás maldiciendo? Cállate ya, desgraciada. Vamos, hijo, tienes que aguantar.
Doctor, ¿cómo está mi hijo? El señor sufrió una hemorragia gástrica aguda. Ya está fuera de peligro, pero sugiero que... esa noche nos va en el hospital. Me alegro de que esté bien. Gracias, doctor. Es tu culpa. Mi hijo estaba perfectamente sano. Desde que te casaste con él, empezó a tener todo tipo de problemas. Eres una mala influencia. Deberías tener conciencia. Si no me hubiera casado con tu familia, tu hijo, ni siquiera sabría en qué calle mendigar ahora. Toda tu familia vive sin preocupaciones gracias a mí. Tú. Mamá, cálmate. ¿Cómo puedes pegarle a tu cuñada? Si mi hermano mayor se entera, se va a poner triste. Lárgate de aquí ahora mismo. No quiero verte. Voy a acompañar a mi cuñada a casa. Vamos, cuñada. Hermano Cheng Chuan, no te pongas así. Ah, ¿quién eres tú? ¿Qué haces en mi casa? Socorro. Tranquila, preciosa. Aléjate. Cuñada, no te pongas nerviosa. El jefe Juan solo quiere ser más cercano contigo. Al fin y al cabo, con mi hermano así, debes estar bastante sola. E11, eres un desgraciado. Soy tu cuñada. Cuñada, sería mejor que aceptaras al jefe Juan. Hazla con mi hermano jefe Juan. Será más sólida. Que se diviertan. Acéptame. Enan, ayúdame. Hablen más bajo. Tengo que estudiar los chips. Maldita zorra. ¿Te atreves a ponerle los cuernos a mi hijo? No lo hice. Hermano Cheng Chuan, tienes que creerme. Fue E11, él. Oye, cuñada, esto es por tu bien. Mi hermano no puede tener hijos, ¿verdad, hermano? Al jefe Juan le gustas mucho. Ya aceptó invertir 70 millones en la empresa de mi hermano. ¿Qué dijiste? Repítelo. ¿Cómo es que no le contaste esto a tu esposa? Cállate. Ja, ja, ja. Así que así era. Ahora entiendo por qué no querías tocarme. Cheng Chuan, eres un animal. Desgraciado. Iné, cálmate, me equivoqué. Pero tenía miedo de que no lo soportaras. Cheng Chuan, no mereces ser un hombre. Y mucho menos ser mi esposo. Suine, no lo olvides. Fue tú quien lloró y rogó por casarse con la familia E. ¿Ahora crees que no soy digno de ser tu marido? ¿Demasiado tarde? Cuñada, ¿era necesario armar tanto lío por algo tan pequeño? Mi hermano mayor está en un momento crucial de su carrera. ¿No podría ser más comprensiva con la presión que siente? ¿Y no causar más problemas? ¡Demonios! Toda tu familia es un demonio. Su Kingel, veo que Cheng Chuan ni siquiera te ha tocado. ¿Por qué no te vas con el jefe Wang? Así todos saldríamos ganando. Todos ganan. ¿En qué me están convirtiendo? Si no estás de acuerdo, entonces divorciate de Cheng Chuan. Total, mi hijo, cuando tenga éxito en su carrera, tendrá una vida maravillosa. Habrá montones de mujeres haciendo cola para estar con él. He trabajado tanto tiempo, no voy a dejar que otra mujer se aproveche. Si ustedes no tienen vergüenza, ¿por qué yo debería tenerla? Haré que todos ustedes me traten el doble de bien en el futuro. Si en el futuro se atreven a faltarme al respeto, llamaré a la policía y los denunciaré. Haré que la familia nunca tenga paz. ¿Qué te dije? Desde el principio deberías haber encontrado la manera de casarte con Su Bantang. Al menos ella es la legítima heredera de la familia Su. Cuando su padre muera, toda la fortuna será suya. Y ahora, mira, te casaste con esta hija ilegítima. No sirve para nada y solo ha traído caos a la familia. Hermano mayor, nuestra investigación lleva mucho tiempo estancada. Si no conseguimos los datos experimentales de Olifu pronto, la empresa estará completamente perdida. No te preocupes, hermano mayor. Me aseguraré de vigilar bien a su Kindle. No dejaré que afecte tu carrera.
Pequeña, eres muy bonita. ¿Qué están haciendo? Ah. Levántate y persíguela. Maldita sea, Subantan. No vuelves a casa por la noche y encima no contestas mis llamadas. Averigua dónde está. Sí. Hermano, esa su Kindle es realmente despiadada. Contrató a 5 personas para cobrar a Subantan. Si logras salvarla como un héroe, Subantan estará en cada día. Déjate de tonterías. ¿Dónde está? En el tercer anillo este, date prisa. Tenemos que llegar antes que ese tipo Fu. A ver a dónde vas a huir ahora. ¿Cuánto les pagó su Kindle? Les pago 10 veces más. Apártense. Quiero tanto el dinero como a la mujer, jajaja. Suéltame, suéltame. A ver quién se atreve a tocarla. ¿De dónde salió este desgraciado que viene a meterse en lo que no le importa? ¿Sabes a quién tienes secuestrada? Si no quieren morir, suelten a la chica ya. Me importa un bledo quién eres. Ah. Vámonos. ¿Por qué no contestaste el teléfono? Se acabó la batería del móvil. De bueno, menos mal que todo salió bien. Por suerte llegó el joven Fu a tiempo. ¿Cómo es que estabas aquí? Escuché por casualidad que Suine planea hacerte daño. Así que vine a advertirte. ¿No estaban ustedes locamente enamorados antes? ¿Cuando se distanciaron? Me acabo de dar cuenta hace poco de la verdadera cara de Suine. Resulta que ella nunca me quiso. Solo quiere quitarle todo lo que pertenece a Guantán. Guantán. No voy a dejar que el plan de Suine salga bien. Mi gente no necesita que tú te preocupes por ella. Aún no te piensas explicar. ¿Tu relación con Chen Chuan? ¿Cómo se le explica esto? Dile que entre Chen Chuan y yo fuimos marido y mujer en la vida pasada. Habla, Su Guantán. De todos modos, no hice nada que te traicionara. Escúchame bien, Su Guantán. Tú eres mi esposa. Quédate lejos de él de ahora en adelante. ¿Qué? ¿Tienes miedo de que me vaya con él? Sí, no soporto que ningún otro hombre se acerque a ti. Y tampoco permitiré que nadie te haga daño. Yo soy 1000 y 10.000 veces mejor que todos ellos. No te permito que me ponga los cuernos. Entonces depende de cómo te comportes. Cuando arregles tus líos amorosos, ven a jurarme lealtad de nuevo. ¿Qué pasa? ¿Podemos vernos? Tengo algo muy importante que decirte. ¿Qué? ¿Su Guantán se escapó? Eres un completo inútil. Suine, ¿no tienes ni un poco de conciencia? Si Su Guantán no me hubiera salvado ese día, ya estaría muerta. ¿Tú le devuelves el bien con mal? ¿Y aún quieres hacerle daño? Chen Chuan, ¿y si saco a la luz todas las cosas sucias que me han hecho? A ver quién termina siendo el malo. Si te avergüenza tanto esta familia, divorcio. ¿Qué dijiste? Dije que nos divorciamos.
¿Con qué derecho me pides el divorcio? Cuando no tenías nada, yo no te desprecié. Me casé contigo. Te presté para emprender, cuidé a tu familia. Ahora que vas a triunfar, ¿me vas a echar para disfrutar solo? ¿Por qué te casaste conmigo? ¿Crees que no lo sé? Decías que me amabas, pero en realidad solo querías arrebatarle todo lo que debería ser de su Guantán. Lástima que tu actitud grosera no le llega ni a la suela del zapato. ¿Qué están haciendo? Mamá, me divorcio para ir tras su Guantán. El compromiso debió ser con ella desde el inicio. Hijo, ya era hora. Te apoyo. ¿Cómo puedes? ¿Empujas a tu hijo a ser el amante? Tú eres hija de una, y mi hijo, por su esfuerzo, ¿no puede buscar su felicidad? Bien, divorcio. Divorciémonos. Me llevo al hijo de Boss Wang. Y seré la señora Wang. Luego haré que retire los 70 millones que les dio. ¿Qué? ¿Olvidaron lo que me hicieron? Él no tiene hijo varón. El heredero que tanto anhela. Podría estar en mi vientre ahora. Hijo, ven, te explico. Espera un poco con el divorcio. ¿Y si está embarazada? Boss Wang no tiene hijos. Si esta desgraciada le da un varón, la inversión será cuanta queramos. Mamá, no la soporto ni un día más. Ay, tú, primero consigue a su Guantang y su dinero. Cuando Su Iné dé a luz, la echamos. Así superaremos la crisis. La familia me ha dejado en la ruina. No los dejaré escapar tan fácil. Su Guantang y Ching Chuan. Ninguno de ustedes se va a librar de mí. Maldito desgraciado, se vuelve tonto en cuanto ve a la flor de loto blanca. ¿Cuánto tiempo llevas así? Ni siquiera ha llamado. Fu Chengce, ¿cuándo vas a volver a casa de una vez? Los hombres son todos unos perros. Tang Tang. ¿Por qué tengo tan mala suerte? No quiero vivir. Jianke. Tete, tú, no llores, ¿dónde estás? Bienvenida al festín del mar y el cielo, hermana. ¿A qué quieres jugar? Aquí tenemos de todo. No, es un malentendido. No vengo a gastar, busco a alguien. No pasa nada. ¿A quién buscas? ¿Qué número de sala? Te acompaño. Vamos, déjame echar un vistazo. Es como buscar una aguja en un pajar. Y al final, sin esfuerzo. Oye, papá, he visto a la hermana con otro hombre, viniendo juntos al festín del mar y el cielo. ¿Qué? ¿Su Guantán se está portando así a espaldas de Fu Chengce? ¿Andando por ahí liándose con otros? Si la familia Fu se entera de esto, mi familia Su estará acabada. Esta desgraciada, ya verás cómo te arreglo. Hace, tómate un vaso de leche, la he preparado yo misma. Habla claro y rápido. Hace, solo quiero disculparme contigo de verdad. Me alegra mucho que hayas perdonado lo que hice la última vez. Gracias por estar dispuesto a acompañarme. Ya he hecho los trámites para irme al extranjero. El mes que viene puedes ir tranquila a tratarte fuera. Hace, ¿eres tan cruel de verdad? ¿Ni siquiera me das la oportunidad de enmendarme? Ruan Xinmian. Te lo dije desde el principio, que te cuido. Solo porque me salvaste. Nunca he tenido ese tipo de sentimiento por ti. Te pido que te despiertes, este asunto está decidido. Hace, ¿qué te pasa? Ruan Xinmian, ¿me has drogado? Hace, después de esta noche serás mío.
Ja, 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 esta es buena. ¿Y luego? ¿Se divorció esa mujer? No es graciosa. Lárgate. La siguiente. Escúchame a mí, escúchame, mi historia es divertida. Voy al baño un momento, tú bebe. Ve con cuidado. Esta es buena. Señorita Su, yo te acompaño. Vale. Esta es buena. Señorita Su. Jianke, los hombres no son de fiar. Hiciste bien en terminar con él. Señorita Su, yo no soy como ellos. Te trataré bien, te lo prometo. ¿Y tú quién eres? Ace, no puedo vivir sin ti, Ace. Ruan Simian, ¿qué haces aquí? Sujeten a esa loca. Sí, Ace, me equivoqué. Cheng Chuan me obligó a hacerlo. Ace, no me abandones, Ace. joven amo, ¿cómo estás? No lo aguanto. ¿Qué pasó? Dime. Míralo tú mismo. Su Guantán. No me toques. Otra vez tú, el que no ve. Ya llamé a la policía. Te pudrirás en la cárcel. Bien, lárgate. Espera, ya verás. Guantán, ¿cómo estás? Cheng Chuan, ¿me estás siguiendo? No, es que vi a Su Ine aquí. Temía que te hiciera daño. Rápido. Enciendan la transmisión en vivo. ¿Por qué hay tantos periodistas? Su Guantán, esa hija desgraciada. Va a dejarme en ridículo. Hoy le rompo las patas. Su Guantang, quiero ver. Cómo, ante los ojos de toda Yunzhou, te hundes en la deshonra. Si Fu Chengce y Cheng Chuan seguirán tratándote como un tesoro. Soy yo. No olvides, soy yo. ¿Qué haces aquí? ¿No deberías estar con Su Guantang? No hables. Casi lo logro. Pero apareció un idiota de la nada. Fu Chengce. No puede ser. No debería estar. ¿En casa de Ruan Xinyan? ¿Qué hacemos ahora? Dicen que llamaron a la policía. ¿Nos van a atrapar? Inútil. Solo sabes arruinar las cosas. Das órdenes y te lavas las manos. Ahora estamos atrapados aquí. Y no puedo desahogar esta rabia. Te advierto, si me tocas. Te dejaré sin un lugar donde pararte en Yunzhou. ¿Me amenazas? Ahora estamos en el mismo barco. ¿Por qué no? Te quedas conmigo. No te trataré mal en el futuro. ¿Te atreves? Adelante. Aléjate de mí. Guantán, si realmente lo estás pasando mal, yo puedo ayudarte. No está por aquí. Está aquí. Rápido, rápido. Graba rápido. Señora Fu, ¿podría decirnos cuál es su relación con este caballero? Señorita Su. ¿Ha traicionado usted al joven Fu? ¿Qué pasa? ¿Nunca han visto a una pareja de novios? ¿De qué están grabando? Fuera. Su Guantán, ¿cómo has podido hacer algo tan desvergonzado? Hoy te voy a dar una lección. Quítate. Su Ine. ¿Cómo eres tú? Ine, papá. Resulta que es la segunda hija de la familia Su. Así que al final, la que ha sido infiel es la segunda señorita Su. Papá, no fui yo. No fui yo. Fue él, fue él. Señorita Su, ¿cómo puede irse atrás en su palabra? ¿No fuiste tú quien me llamó para que te acompañara? Papá, no fui yo. Ah, no quiero vivir más. Bestia. Sinvergüenza. Guantán. Solo quería ayudarte. No te alteres. Suéltame. Quítate. Suéltame. Si la tocas una vez más, lo verás. Joven amo, joven amo. ¿Malas noticias? La joven señora ha sido drogada.
Voy a buscar el antídoto. ¿Y si te digo que una vez ya me casé? Antes de casarme, fui la esposa de Chen Chuan durante 3 años. ¿Me crees? Dije que si tú me lo explicas, yo te creería. Pero todo eso fue una pesadilla. No quiero quedarme atrapada en ese sueño. Quiero empezar una nueva vida contigo. Su Guantán, piénsalo bien. No quiero que te arrepientas. ¡Qué vergüenza! Una verdadera vergüenza. ¿Cómo pudo nuestra familia sucriar a una desgraciada como tú? Pero tampoco es culpa solo de Ine. Fue ese pequeño vampiro quien. Y tú todavía la defiendes. Todo es culpa de que siempre la has consentido. Si no la hubieras mimado tanto siempre, ¿cómo se le habría ocurrido la idea de hacer daño a otros? Si la persona con la que me hubiera casado entonces no fuera Chen Chuan, sino Fu Chengce, la que estarías regañando ahora, sería ella, Su Bantang. Siempre nos has visto solo como herramientas para intercambiar beneficios. ¿De verdad te has preocupado alguna vez por nosotras? Hija desagradecida, con tanto esfuerzo te criamos. ¿Cómo es que no sabes ser agradecida? ¿Agradecida? ¿Por qué debería estarlo? Si no te hubieras liado con mi madre, ¿habría tenido que cargar desde niña con el estigma de hija ilegítima, siendo siempre inferior a los demás? Kingel, ¿cómo puedes hablarle así a tu padre? ¿Y tú, que siempre dices hacerlo por mi bien? Pero solo sabes darme dinero. ¿Has venido a verme ni una sola vez a la casa, ¿Sabes cómo ha sido mi vida? En la casa, Si la persona que sedujiste entonces hubiera sido el padre de Fu Chengce, ¿tendríamos que vivir así, pendientes del humor ajeno? Estás loca. Todo solo os importan vuestros propios intereses. Pues yo también quiero luchar por mi futuro. ¿Qué he hecho mal? ¿Con qué derecho me criticáis? ¿Tú? ¿Desgraciada? Lárgate ahora mismo. Es como si nunca te hubiéramos tenido. Me voy. ¿Crees que me importa esta familia? Hace tiempo que estoy harta. Fuera. Es ella, la segunda hija de la familia Su. Anoche se lió en la fiesta Haschen y lo retransmitieron en directo por todas partes. ¿Cómo tiene la cara de aparecer? ¿Qué fotos? ¿Quién os ha dicho que me fotografiéis? Cuidado o no salís vivos de aquí. ¡Ay! ¿Qué haces? ¿Quieres pegar? Esto es el colmo. Venid a ver. La segunda hija Su está pegando a la gente. Así que es esa la segunda hija Su. ¡Idiotas! No sabéis nada. Yo no he hecho nada malo. ¿Por qué me tratáis así? La culpable es ella, Su Bantang. Fuera, fuera. Su Kingel. Mírate cómo estás ahora. Das verdadero asco. Divorciémonos. No puedo soportar verte ni un minuto más. Esa cara tuya que me da asco. Chen Chuan, ¿de verdad te crees que eres una buena persona? Aunque me divorcie de ti. Tampoco podrás estar con Su Guantang. Una escoria egoísta, despreciable, oscura e incompetente como tú. No mereces para nada el amor de nadie. Miserable estéril, no eres más que un montón de barro, que nunca se puede apoyar en la pared. Una persona como tú solo merece estar en un rincón oscuro, arrastrando una existencia miserable. Cállate, mujer loca. ¿Qué pasa? ¿Te da pena que me vaya? Claro que me da pena. Estoy triste porque mi mujer no me acompaña en el viaje de negocios. ¿No vivías bastante cómodo antes de tener mujer? Su Guantán, te estás portando muy aguafiestas. Vale, cariño, no bromees, hoy quedé con... El profesor Aori fue en el laboratorio, no puedo llegar tarde. ¿Tu avión no sale a las 10? Descansa un rato más. ¿O no tendrás energía para la reunión? Le diré a Jianlin que te lleve, ten cuidado en el camino. Llámame en cualquier momento si pasa algo. Me voy, adiós. Suine, ya te lo advertí.
Si te quedas en casa tranquila y obediente, puedo ser bueno contigo. Pero tú, ¿por qué tienes que estar montando escenas por todas partes? Ahora me has arrastrado a quedar con mala fama, voy a... Su Guantang, que yo haya terminado así. Es todo culpa tuya. Quiero que te pase lo mismo que a mí. Que vivas un infierno. Su Guantang. Cariño, ¿estás bien? Suéltame, suéltame. Su Guantang, no te voy a perdonar nunca. Mi marido es el hombre más rico de Yunzhou, un presidente de miles de millones. ¿Quién de ustedes se atreve a faltarme el respeto? ¿Te has hecho daño en alguna parte? Estoy bien. Me temo que ya ha perdido la razón. Tranquilo, aunque esté loca, tiene que pasar el resto de su vida arrepintiéndose bajo el castigo de la ley. Joven, señora, pasa algo malo. Le ha pasado algo a Chen Chuan. Guantang, por favor salva a Chen Chuan. Si le pasa algo, ¿qué vamos a hacer toda esta familia? Ya me he enterado de todo. La responsabilidad que le corresponda a Suine. La familia Su no va a evadirla. Pero lo que tu familia le hizo a Suine, nosotros tampoco lo perdonaremos. Enan y Eonce también son adultos. Tienen la obligación de responsabilizarse por sus actos. ¿De qué estás hablando? Ellos no hicieron nada. ¿De qué tienen que responsabilizarse? Alguien de ustedes, los de la familia, se harían como Wang, el jefe de la empresa Zen, para realizar transacciones ilícitas contra la voluntad de las mujeres. Por favor, los tres vengan con nosotros. Es absurdo. Nosotros jamás haríamos algo así. Seguro que se equivocaron. Ni siquiera hemos oído hablar de Wang Fanxion. Wang Fanxion ya ha sido arrestado por nosotros. Estamos siguiendo el procedimiento. Por favor, coopere. Llévenselos. Llévenselos. Sí. Oye, suéltame. Suine. Seguro que fue esa desgracia de Suine. Que muera de mala muerte. El paciente tiene una herida muy grave en la cabeza. Si podrá despertar en el futuro. Solo depende de su propia capacidad de recuperación. Chen Chuan, eres un cobarde. Tanto en la vida anterior como en esta, nunca has podido ser como un hombre para enfrentar los problemas, siempre estás huyendo. Dejas que otros carguen con las consecuencias por ti. En la vida anterior fui yo. En esta vida es Suine. Ambas te hemos dado todo. Pero lo que nos debes, no podrás pagarlo ni en toda tu vida. Si todavía te consideras un hombre, despierta y enfréntate a todo esto. Doctor, doctor. Él despertó. El paciente ya recuperó la conciencia. Es una buena señal. Señorita Su, por favor salga un momento conmigo. Aunque el señor ya despertó. Sufrió daños en los nervios centrales de su cerebro. Es muy probable que cause hemiplegia. Así que por favor prepárate psicológicamente. Entiendo, gracias. Lo siento. No menciones más lo del pasado. El cielo te dejó la vida, deberías arrepentirte ante la ley. ¿No te vas a arrodillar ante la señora del jefe? Me refiero a ti, mujer mala. Arrodíllate. Ja, ja, ja. ¿Quién eres tú? Te veo muy familiar. ¿Nos hemos visto antes? Suine. Su Guantang, tú eres Su Guantang. ¿Cómo te atreves a venir? ¿Viniste a burlarte de mí? ¿Por qué no me atrevería a venir? Me pregunto, tanto en mi vida pasada como en esta. Nunca he hecho nada que te haya fallado. Eres tú quien se ha perdido en los celos y las ilusiones. Ja, ja, ja.
Debí haberlo pensado antes. Tú también has regresado. Sí. Sí, te envidio, Su Guantán. ¿Por qué tú naciste como la señorita de alta sociedad? Mientras que yo, como hija ilegítima, soy despreciada por todos. Me robaste todo, mi felicidad, mi amor, mi futuro. Una mujer como tú, Su Guantán, deberías ir al 3. ¿Por qué? ¿Por qué, al vivir de nuevo? ¿Sigues teniendo tanta suerte? Suine. Una buena vida se forja con las propias manos. Vivir bien no depende de casarme con una persona específica, sino de que, si me esfuerzo, no importa con quién me case, también puedo hacer que él viva bien. Ah, no lo creo, no lo creo, no lo creo. Una mujer como tú debería ir al 3. Después de que te vayas al 3, todo esto será mío. Ve al 3. Ve al 3. Ve al 3, Su Guantán. Hoy es un día importante para el grupo Fusi. El lanzamiento del chip. ¿Cuáles son las ventajas del chip Menx? Sobre eso, el profesor Aolifu en la conferencia de prensa lo explicará en detalle. Por favor, tengan un poco de paciencia. Jefe Fu, escuché que su esposa ya tiene 3 meses de embarazo. Para su primer hijo. Que pronto llegará. Tiene algo especial que decirle. Espero con mucha ilusión la llegada de este niño. Es el fruto de nuestro amor. Y el futuro de nuestra familia.